En primer lugar, quizá una felicitación a Ariel y a Alejandro por sus presentaciones. Yo la verdad que después de escucharlas, quizá me voy a limitar fundamentalmente a destacar lo que me parece a mí que quizás son los principales desafíos que hay como para poder en realidad darle la relevancia que tiene este tema en los diferentes países, ¿verdad? El primer desafío me parece a mí que es un desafío fundamentalmente más dirigido hacia la academia. O sea, en realidad yo creo que si se le quiere dar la atención que se merece a la primera infancia, lo primero que hay que hacer, me parece a mí, es tratar de posicionar o de asegurarse que se posicione como un tema que es clave para el desarrollo de un país, ¿verdad? O sea, que no se trata de una política de carácter residual. Yo creo que ese es el primer riesgo que existe, ¿verdad? Que las políticas de atención a la primera infancia sean visualizadas como otra política social de carácter tradicional, más básicamente como las típicas de atención a la pobreza que han proliferado en los últimos años en América Latina y en el mundo. Ya Gunnar Myrdal hablaba pues de la política social productiva, y dentro de la política social productiva, las políticas de nutrición, las políticas de salud, las políticas de educación, las políticas de vivienda y hábitat jugaban un papel central para el desarrollo de los países, ¿verdad? Entonces, sabemos pues que ha habido en los últimos años avances sustanciales, todo el enfoque de capacidades desarrollado por Martha Nussbaum, ¿verdad? Bueno, todo el planteamiento del paradigma del desarrollo humano de Bambú Bulhak, Amartya Sen, ¿verdad? Solo para mencionar quizás los más destacados. Y, por supuesto, pues, o sea, todas estas contribuciones de Goran Spin Andersen, que me parece a mí que tiene esa frase emblemática que una buena política de pensiones comienza con el cuidado de los bebés, ¿verdad? O sea, en otras palabras, yo diría, si no se tiene éxito en mostrarle a la sociedad, ¿verdad?, que no estamos hablando de caridad, sino que estamos hablando de desarrollo, me parece a mí que los riesgos de que se pierda este desafío en el ámbito académico pueden ser muy grandes, ¿verdad? El segundo está relacionado, me parece a mí, aquí se ha destacado mucho de que cuando aparece un tema que requiere de que se le asigne una mayor prioridad, que se le asigne una mayor relevancia, pues el primer obstáculo con que cualquier especialista en políticas públicas se enfrenta es el tema de la asignación de los recursos, ¿verdad? Porque los recursos siempre van a ser escasos, ¿verdad? Entonces, el problema, me parece a mí, está en cómo resolver ese famoso problema de que cuando todo es prioritario, nada es prioritario, ¿verdad? Aquí estamos hablando de una prioridad hoy por hoy en medio de un sinnúmero de prioridades adicionales, ¿verdad? Entonces, así ha pasado con otros temas que en su momento fueron emergentes. El tema de medio ambiente fue emergente en su momento, el tema de género, el tema de desarrollo territorial, y solo después de, llamémosle así, toda una serie de ofensiva intelectual, académica y política, de alguna manera pues lograron avances sustanciales en las últimas décadas. Entonces, siempre uno tiene que tener en cuenta pues que las políticas públicas son el producto de una suerte de correlación de fuerza, ¿verdad? Y a mí de manera particular me parece pues que así como hay un desafío para la academia, hay también un desafío para la política, ¿verdad? En el sentido de cómo evitar que este tema se convierta en lo que yo le llamaría una especie de sectismo. No estoy hablando de sectaritarismo, sino que se convierta como en una secta, que sea un tema de interés únicamente para los convencidos, ¿verdad? Sino que realmente sea un tema que sea asumido como de importancia nacional, ¿verdad? Y aquí el desafío más importante que yo visualizo está relacionado con el problema del sujeto, ¿verdad? O sea, en el caso, por ejemplo, de los ambientalistas, de los movimientos de género, de los movimientos en favor del desarrollo territorial, uno puede identificar fácilmente, de una manera más clara, quiénes van a ser esas personas que van a asumir el rol, llamémosle así, de ir
asumiendo como la representatividad, llamémosle así, de esas problemáticas y que de alguna manera se van a convertir en sus principales impulsores, ¿verdad? En el caso de la niñez ahí hay un problema, pues, o sea, porque vivimos en sociedades democráticas en donde al final de cuentas lo que cuentan son los votos y los niños y las niñas no votan, ¿verdad? ¿Cómo hacer precisamente, verdad, para hacerle frente a ese tema? A mí me parece, pues, y aquí se ha destacado muchísimo, ¿verdad? Que al final de cuentas, si todo este desarrollo que hay alrededor de la importancia que tiene la primera infancia para el desarrollo de un país no se traduce en la creación de un espacio fiscal, no vamos a llegar demasiado lejos, ¿verdad? No vamos a llegar demasiado lejos. O sea, la creación de un espacio fiscal es fundamental y los espacios fiscales no se crean con deuda pública. O sea, la deuda pública, al final de cuentas, es el fracaso de la creación de espacios fiscales para asignarle la importancia que se merece a un determinado tema, ¿verdad? Entonces, ese me parece a mí que es otro tema central, ¿verdad? Cómo realmente asegurarse que en la discusión que se vaya generando alrededor de esta problemática, el tema fiscal sea oportunamente y debidamente incorporado, ¿verdad? Y eso también supone un desafío técnico, ¿verdad? En términos de, es el tercer desafío que yo le veo que está relacionado a cómo asegurar que, las intervenciones sean las mejores posibles, es decir, todo el tema de la formulación de la política y el diseño de las intervenciones, así como el monitoreo y evaluación, que es otro de los temas que se han mencionado aquí, que sería el gran desafío que hay, sobre todo en este caso, para la burocracia. Asegurarse que realmente no estamos hablando de una fuente de despilfarro, porque nosotros podemos decir, miren, la tasa de retorno es de tanto a uno, pero eso también depende mucho de la calidad de las intervenciones, ¿verdad? Depende mucho de que realmente nos aseguremos que se están implementando las mejores prácticas y permanentemente se están sacando lecciones aprendidas que permitan ir perfeccionando esas diferentes intervenciones. Así es que, ¿cómo se llama? Porque a mí sí, combinando quizás estos dos elementos, ¿verdad? El desafío, que yo le llamo el desafío técnico y el desafío político, a mi manera de ver, la gran preocupación debería de ser cómo evitar que las políticas de primera infancia se conviertan en una política simbólica, una política aparentemente de mucha importancia, ¿verdad? Con grandes desarrollos teóricos, ¿verdad? Pero al final de cuentas con recursos largamente insuficientes, ¿verdad? Y para terminar, yo diría que el otro gran desafío está relacionado al final de cuentas pues con también un poco, y sobre todo, dado que este es un evento promovido conjuntamente por UNICEF, por Fundaungo, está relacionado también al tema de la cooperación internacional. Cómo realmente también a este tema se le puede someter, llamémosle así, a ese análisis de prioridades dentro de un mundo de la cooperación que también está, me parece a mí, abrumado por las prioridades, ¿verdad? Fíjense, nosotros pasamos de 8 ODM a 16 ODS, ¿verdad? Y donde prácticamente ahí todo es prioritario, ¿verdad? O sea, uno puede justificar cualquier cosa, ¿verdad? Porque al final de cuentas ahí están los ODS. Pero ¿cómo asegurarse de que esto probablemente tiene una importancia superior? No sé, ¿verdad? A 25, 40 metas relacionadas a los ODS. ¿Cómo se logra eso? ¿Verdad? Entonces, a mí me parece pues que estos avances, estas presentaciones son muy importantes, ¿verdad? Porque permiten de alguna manera ir identificando como una hoja de ruta, pero me parece pues que estos desafíos que yo mencionaba, que es el desafío para la academia, el desafío para la política, el desafío para la burocracia, el desafío para la cooperación internacional,
deberían de también tener la importancia que se merece, porque como les digo, de lo contrario, yo percibo pues que si este fuera un partido de béisbol, podríamos quedarnos atrapados en primera base. Muchísimas gracias.